Canticas de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías. Shalom, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Canticas de Sefarad, el espacio de Radio Sefarad donde exploramos el legado musical, histórico y espiritual del pueblo sefardí a lo largo del mundo. Hoy viajamos hasta el Caribe, a la isla de Curazao, para conocer una de las joyas vivas del judaísmo sefardí, la sinagoga Mikve Israel Emanuel, más conocida por muchos como la Shnoa. Para ellos tenemos el honor de contar con la presencia del rabino Martín Hirsch, actual líder espiritual de esta comunidad histórica. Rabino Hirsch, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Canticas de Sefarad. Un gusto saludarlo y tener el honor y la oportunidad de mostrar algo de esta hermosa y antigua sinagoga de Curazao. Muchas gracias, rabino. Comentemos un poco sobre quién es el rabino Martín Hirsch, chileno, casado y nacido en Santiago de Chile. Se formó en el seno de una familia de ascendencia judeo-alemana y desde su niñez ha participado de los servicios religiosos sinagogales. Estudió en el Instituto Hebreo de Santiago y en el Colegio Tarbut de Buenos Aires. Posee el título de ingeniero en comercio exterior y ejerció como docente en varias universidades e institutos en Chile. Posee una extensa trayectoria de más de 40 años como moré de Bar y Bat Mishvah, lector de la Torá y profesor del judaísmo para niños y adultos. Desde el 2012 al 2018 fue el guía espiritual de la comunidad israelita de Concepción, ciudad ubicada a 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Obtuvo su ordenación como rabino del Instituto Rabínico Reformista Iberoamericano en 2022. Desde febrero del 2024 es el rabino permanente de la sinagoga Mikve Israel Emanuel de Curazao, en que ha procurado mantener el legado sefaradí portugués. Muy bien, rabino, para comenzar, cuéntenos un poco sobre su labor en la sinagoga Mikve Israel Emanuel y cómo fue el camino que lo llevó desde Chile hasta llegar a Curazao. Bien, yo estudié en un nuevo instituto que se llama Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista, que se formó en Sudamérica. Iberoamérica. De partida les puedo decir que el domingo pasado se ordenaron dos rabinos y una rabina en Madrid, reformistas del mismo instituto. Y ese instituto está afiliado a la World Union for Progressive Judaism, que significa Unión Mundial de Judaísmo Progresista, y específicamente a la Unión de Judaísmo Reformista Latinoamericano. Y ellos hicieron la unión con esta congregación que estaban buscando un rabino y entonces que estaban pidiendo un rabino, y vine acá en las altas festividades del 2023, conduje esas altas festividades, y desde febrero del 2024 soy el rabino permanente acá. Y mi preocupación ha sido continuar justamente con la tradición y los ritos portugueses, sefaradí, portugueses, holandeses. Maravilloso. Y veo algo que, bueno, ya podríamos decir, no es que sea algo extraño, sino que cada vez lo veo más común. Usted, sin lugar a duda,
es de origen ashkenazi. Sí, pero con el paso del tiempo en el siglo XXI ya esas diferencias ya se van licuando, ¿eh? Exactamente, muy bien. Pero ojo que aquí la mitad de las familias pueden trazar sus ancestros, realmente trazar sus ancestros. ¿Saben quiénes fueron? 14 a 15 generaciones atrás. Así es. Sí, de hecho tenemos evidencia de que es una de las sinagogas históricas de América. Precisamente sobre ese tema. La sinagoga Mikvé Israel Emanuel es considerada única, no solo en América, sino en todo el mundo. ¿Qué elementos particulares la convierten en un lugar tan singular dentro del judaísmo mundial? Bien, la congregación misma fue fundada en 1651 por judíos sefaradí de ascendencia portuguesa, pero que venían de Holanda, de Ámsterdam. Ya que el reino de Holanda abrió sus puertas a la libertad de culto, no solo a los judíos, sino que en general a la libertad de culto en el siglo XVII, cuando la monarquía dejó de ser católica y pasó a ser protestante. Y entonces hubo mucha inmigración de judíos a las colonias que tenía el imperio holandés, y una de las colonias es Curazao. En 1732 fue construida esta sinagoga, 1732, lo que la hace la sinagoga más antigua en continuo uso. Eso significa que ha tenido servicios todos los Shabbatot desde 1732 hasta ahora. Hay sinagogas más antiguas, por ejemplo, la de Recife, Brasil, es más antigua, pero es un sitio arqueológico y museo. Y así, hay algunas muy antiguas en Estados Unidos, pero esta es la más antigua en continuo uso desde Alaska hasta Patagonia, toda América. Maravilloso. Bueno, como nuestros oyentes saben, en Canticas de Sefarat nos centramos especialmente en el legado musical sefardí y su evolución a lo largo del tiempo. Rabino, ¿podría contarnos qué tradiciones musicales se conservan durante los servicios de Kabbalat Shabbat y Shachrit de los sábados en la Shnoa? En primer lugar, puedo decir que le decimos Shnoa a la sinagoga porque en portugués sinagoga es esnoga, y la gente de acá lo acortó diciendo Shnoa. Tanto es así que la calle en la que está la sinagoga se llama Hanchi Shnoa, o sea, el pasaje Shnoa. Para responder a esa pregunta es necesario algo de historia. En 1864 hubo una separación de la comunidad, ya que antes de eso la Mikvé Israel Emanuel era una comunidad muy rígida, con sus propias reglas, aparte de alajá, sus propias reglas, sus propios castigos y multas, si alguien muy, muy rígida, al estilo de lo que hemos estudiado de la sinagoga de Ámsterdam en la época en que le hicieron el jerem, la excomunión a Spinoza. Entonces también muy rígida. Hubo gente que no quiso más eso y formaron una sinagoga reformista, 1864. A eso se le llama reformismo clásico. Por lo tanto, estos que hicieron esa sinagoga reformista tenían servicios muy solemnes, muy elegantes, muy modernos, igualitarios, sin kipá y con órgano, un hazán que fuera barítono y piezas musicales compuestas en el siglo XIX. Todo eso lo hemos
lo hemos heredado. Pero además, 100 años después de la separación, en 1964, se volvieron a unir porque estaban sin gente y además eran todos familiares entre ellos, todos sefaradim, tanto la reformista como la más tradicional. No se puede hablar de ortodoxa, porque uno piensa inmediatamente con los tzitzit afuera y vestido de blanco. No. Tanto es así que en la más tradicional, 2 años después, en 1866, compraron el órgano de tubos que vamos a escuchar en un rato más, lo compraron y lo incluyeron en los servicios. Al principio el rabino Aarón Méndez Chumaceiro dijo no se puede tocar en Shabbat, pero a los pocos años llegaron a la conclusión de que la única forma de atraer más gente, porque se estaban quedando sin gente, era tocarlo en Shabbat, pero con la condición que el organista no sea judío. Sí. Mire, qué 1866. Y de ahí yo doy el salto a 1964, en que se volvieron a unir, porque había gran afinidad entre las dos comunidades. Y por lo tanto, hoy en día tenemos una mezcla. Estuvieron 20 años discutiendo y llegando a acuerdos, y llegaron a acuerdos, y por lo tanto, los servicios hoy en día en nuestra comunidad son en inglés y hebreo, con el Sidur reformista, con muchas piezas que fueron escritas en el siglo XIX, muy clásicas, muy clásicas. Vamos a escuchar Romemú, por ejemplo, en esa clase de piezas. Y por otro lado, se mantuvo el sábado en la mañana durante el servicio de la Torá. Es casi como una representación de cómo era aquí el servicio en el siglo XVIII. Muy solemne, con reverencias, con para abrir aquí atrás el Arón HaKodesh. Ustedes ven que es muy grande el Arón HaKodesh, que llamamos Heijal, santuario. Para abrir hay toda una forma de hacerlo muy solemne, claro, con una procesión de la Torá de ida y de vuelta muy solemne. Yo hago el Hanoten Teshuvah, que es la bendición por el rey y la reina de los Países Bajos. Lo hago en hebreo y portugués antiguo. Y muchos de los Misheberach, o sea, muchas de las bendiciones a las personas llamadas a la Torá, se hace yo lo hago en portugués antiguo. Tuve que aprender todo eso. Maravilloso. Claro, y también se habla de escaba, de ofertas y de escaba. La persona llamada a la Torá se le pasa un papel de todas las personas que fallecieron el último tiempo y de las que están en aniversario, y él debe elegir por quién va a hacer el rezo. Eso se llama oferta. Y yo hago la skaba, que viene de hashkabah, del hebreo, de yacer en paz. Y entonces es un rezo especial en portugués antiguo en memoria de los fallecidos. Maravilloso, porque estamos hablando de portugués antiguo y no de ladino. No, aquí nunca se habló ladino. En los primeros años se hablaba portugués, en el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Por ejemplo, el rabino de 1850 y tanto, Méndez Chumaceiro, Aarón Méndez Chumaceiro, daba sus prédicas en holandés. Luego se empezó a usar el español. Tenemos muchas tumbas que están escritas en español. Y hoy en día los servicios son en inglés y hebreo. Maravilloso. Rafa, como usted sabe, el tiempo vuela. ¿Será que usted nos puede dar un breve recorrido para que veamos la majestuosidad de la planta baja de la sinagoga?
Sí, voy a tratar de no mover mucho. Ahí en esa parte tenemos lo que se llama la banca. Ahí se sentaban los jajamim y los sabios, y hoy en día se sienta la directiva. Yo no puedo comenzar el servicio sin que haya por lo menos una persona de la directiva. Eso es parte de las antiguas reglas. Allá, como ustedes ven, la disposición es con un pasillo central en que las bancas de las personas están mirando al centro, igual que todas las sinagogas sefaradim antiguas, y al final ahí ustedes ven lo que nosotros llamamos el teba, o en otras sinagogas la bimá. De ahí yo conduzco los servicios religiosos. ¿Ven? Y el Hazán también hace uso de la teba, ¿no? El Hazán, entonces, bueno, yo aquí soy el Hazán, soy todo, pero el Hazán también, de manera que tanto el rabino como el Hazán nunca le están dando la espalda a la Torá, ni a Jerusalén, ya que está todo dirigido hacia el este. Hacia Jerusalén, ¿no? Exacto. Tenemos 4 columnas, todo esto fue hecho a imagen a modelo de la gran sinagoga de Ámsterdam. Tenemos el piso que es de arena, como lo era el de la sinagoga de Ámsterdam. Y arriba tenemos candelabros, que la mayoría de ellos tienen velas. Esas velas, 144 velas, las prendemos para Kol Nidre, Yom Kippur, y para las weddings, los matrimonios. Rabino, sabemos que la Shnoa posee uno de los órganos más emblemáticos dentro de la tradición sinagogal. Tengo entendido que el maestro y director musical es Erich Menig, quien está a cargo de este instrumento. ¿Cómo integran el órgano con el canto durante la liturgia? Y saludamos al maestro Erich Menig. Bien, estamos en el segundo piso de la sinagoga, donde está este órgano, inmenso órgano de tubos, que es del año 1866. Fue comprado en esa época por Mikve Israel, y el órgano dice que es de Plas and Bruynes. Plas and Bruynes, que eran unos constructores, y dice Ámsterdam. Y también dice el año 1866. Este órgano de tubos, que es inmenso, que fue inaugurado la primera vez el 24 de octubre de 1866. Me parece que en Simchat Torah de 1866. Luego en 1800... luego, unos años después, fue utilizado para los servicios, como dije, para los servicios de Shabbat, con la condición de que quien toca no fuera judío en esa época. Y nosotros lo usamos, y vamos a demostrar unas piezas que son, una va a ser el de Hadodí, que es con una melodía sefaradí, y la otra va a ser una pieza llamada Romemú, que la usamos en la procesión de la Torá, que, como ustedes van a escuchar, es muy solemne y muy, diríamos, europea la melodía. Eso es en general.
Rabino Hirsch y maestro Erich Menig, le agradecemos profundamente su tiempo, su generosidad y la hermosa labor que realizan en la sinagoga. Rabino, le agradecemos inmensamente por ese trabajo de preservación de este legado tan valioso para el judaísmo sefardí y para el patrimonio cultural mundial, agradeciéndole no solo a usted, sino a toda esa comunidad, a todas esas familias que a lo largo de 15 generaciones han mantenido su legado musical. Y antes de despedir, ha sido un gusto, muchas gracias por darnos la oportunidad de mostrar aquí, y cuando alguno de su audiencia venga a Curazao, por supuesto debe venir. Tenemos el museo judío más grande del Caribe y tenemos esta sinagoga para mostrarles, así que todos serán muy bienvenidos cuando vengan a Curazao. Muchísimas gracias, Rabino. Y así concluimos este viaje sonoro a Curazao. Gracias por acompañarnos en Canticas de Sefarad. Los esperamos en la próxima, siempre explorando las melodías y las historias de nuestro pueblo disperso, pero siempre unido a través del canto y la memoria.